Bienvenidos, amigos y hermanos, de nuevo a la Escuela Bíblica Integral. Si esto le está sirviendo de ayuda, de bendición a usted, no se olvide darle un like como una demostración de apoyo para que nosotros sigamos bendiciéndolo y usted siga bendiciendo a otros de la manera como Dios debe ser glorificado entre ustedes y nosotros. En la continuación vamos a mostrarles el gráfico sobre la importancia de entender lo que es una línea de pensamiento, porque no entender la línea de pensamiento puede cometer muchos errores en la línea de interpretación bíblica. En este gráfico notamos prácticamente que un texto que usted lo selecciona y lo limita para fines de su análisis, pero ese texto está conectado puede estar conectado con un pasaje anterior que le continúa la línea de pensamiento, o puede ser que está posterior. Y este gráfico le muestra cómo hacer un análisis de un determinado tema del autor original que estamos tratando de comunicar, pueda tener equilibrio en la interpretación del texto bíblico. Vamos a usar un pasaje bíblico en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 3 en adelante, que nos habla de un pasaje de las Escrituras que fue escrito con el propósito de alentar, consolar, animar, fortalecer a los creyentes, y lamentablemente ha sido usado como una manera de contención, de menosprecio, de riña, de conflicto dentro del pueblo de Dios. No fue ese pasaje escrito con esa finalidad, lamentablemente se ha tomado de esa forma. Pero es precisamente por analizarlo fuera de su contexto que se llega a esa conclusión. Los tesalonicenses recibieron la palabra, como dice Pablo en el mismo capítulo 1, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Pablo tuvo que salir rápido de allí e irse a Berea, venía de Filipo y venía de persecución en persecución con los judíos. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios estaba con él, lo bendecía, lo guardaba, lo ayudaba en todo eso. Él escribe este mensaje a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos de Tesalónica, para que creyendo en la palabra sean fortalecidos en medio de su tremenda preocupación. Él les habla aquí como una manera de consolar. Y él les habla, él dice, no, hermano, muchos de ustedes no solamente mueren de muerte natural, sino también por causa de las tribulaciones que padecen, muchos dan su vida por causa de Cristo. Pero no se preocupen, porque yo les voy a decir lo que va a pasar con los creyentes que mueren en Cristo. Y él les dice, no se entristezcan, hermano, porque estos hermanitos que ya no están con ustedes. Y él dice allí, porque Jesús murió y resucitó. Y cuando Él venga, Él traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida para resucitar a los muertos, estos hermanitos que están con Él van a venir. Y Él le dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a ellos. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense lo que el apóstol le dice con relación a la venida del Señor. Cuando el Señor venga, los que murieron confiando en Cristo, que están en la presencia del Señor, están con el Señor, vienen con Él. Nosotros, si estamos vivos aquí, seremos arrebatados, transformados y llevados a la presencia del Señor, y así vamos a estar siempre con el Señor. Él les dice, hermano, que esto les sirva a ustedes de aliento, los unos a los otros, de ese ánimo. Esto no, hermanos, no es para contender, no es para dividir. Pero fíjense que la mayoría toma este pasaje, lo saca de su contexto y llega a unos criterios doctrinales distintos.
Fíjense lo que el apóstol le dice con relación a la venida del Señor. Cuando el Señor venga, los que murieron confiando en Cristo, que están en la presencia del Señor, están con el Señor, vienen con Él. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis del siguiente capítulo, porque la línea de pensamiento sigue, Él les habla de la venida del Señor, de lo que va a pasar con los creyentes. Pero aquí, fíjense que Él continúa en el capítulo 5, Él les dice, hermanos, acerca de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo les escriba, porque ya les expliqué, que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Fíjense, Él les dice, ustedes saben, ya les dije que el Señor viene como ladrón en la noche, para que ustedes no estén sorprendidos porque el Señor viene. Y entonces Él les sigue diciendo allí, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Entonces le dice allí, hermano, ustedes van a oír cuando digan paz y seguridad, pero ustedes ya saben lo que yo les he dicho. Cuando esto paz y seguridad, es decir, un tiempo cuando la gente se sentirá como protegida, segura, amparada. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando se refiere a esto? En el capítulo 6 de Apocalipsis habla que viene un personaje montado en un caballo blanco con no trae un arco pero sin flechas. Viene en son de paz. Si usted viene en alguien y trae una pistola pero no trae balas, no viene a darle un disparo porque no tiene arma. Entonces aquel personaje viene saliendo para vencer. Es victorioso por medio de la paz. Por eso es cuando dice aquí, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En Apocalipsis capítulo 6, primero habla de la paz, luego habla de la guerra. Por eso es que dice aquí, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor Jesús aquí, juntamente con Mateo capítulo 24, les habla de situaciones difíciles que van a venir y habla de una tribulación muy grande. Y entonces le dice, cuando ustedes vean eso, que la gente parece sentir confianza, no se crean eso, porque el Señor va a venir como la noche, pero ustedes van a estar, para ustedes no va a ser una sorpresa, porque ustedes van a estar al tanto de lo que está pasando, porque ya se lo he venido aclarando y el Señor también nos explicó sobre el asunto. Entonces, por esa razón, hermano, no estemos como dormidos, ignorando el momento cuando ese momento se viene, como el que se embriaga, que pierde sentido de la realidad. Pero nosotros somos como de día, ¿verdad? Transparente, por lo tanto seamos sobrios, moderados, ¿verdad? Y tengamos la fe y el amor del Señor firme allí. La seguridad de la salvación, nosotros somos salvos. Por eso dice el siguiente versículo, ¿verdad? No nos ha puesto Dios para ira. Ya nosotros fuimos perdonados por el Señor Jesucristo y no esperamos ninguna condenación. La condenación no es para nosotros, porque ya hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hablando de la venida del Señor, cuando el Señor venga y va a hacer juicio a los que no creyeron, nosotros no tenemos ningún juicio. Por eso le dice, hermano, no se preocupe. Nosotros no vamos a tener juicio con Jesucristo porque ya hemos sido perdonados y hemos sido redimidos y nos espera la transformación con Él. Así que Cristo murió, ¿verdad? Para que sea que estemos alerta o no, ¿verdad? De todas maneras, vivamos con Cristo. Y Él les vuelve a decir, por lo cual, hermano, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros. Él dice, hermano, este es un mensaje de aliento, de fortaleza. Fíjense bien que los hermanos que leen este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no toman en cuenta el capítulo 5.
Y el capítulo 5 es la continuidad de la línea del pensamiento aquí, porque él está diciendo, hermanos, ya yo les hablé de la venida del Señor. Lo que no les hablé era cuándo, pero aquí les da una alerta y le dice, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces va a venir sobre esa gente destrucción repentina. Ya sabemos que el anticristo va a tomar poder, según el libro de Apocalipsis, va a tomar poder y gobernar a la tierra por el poder de Satanás y se le va a conceder el reino y el gobierno. Cuando haya un solo gobernante, una sola política, una sola línea de mando, parece que ya habrá unidad, armonía, paz, no habrá guerra. Pero como dice Daniel, ¿verdad? En la revelación que Dios le dio a Daniel en el capítulo 2, que una gran estatua y los pies de esa estatua eran de barro y de hierro. Y él le dice que así como se unen el barro y el hierro, pero no se ligan, no tienen fortaleza. Se ligarán por alianzas humanas, pero no será estable. Todo esto viene conformando la misma idea de pensamiento del capítulo 4 con el capítulo 5. Muchos desconectan el capítulo 4 e inventan unos criterios, un tiempo y una manera cuando viene el Señor, pero el apóstol Pablo, siguiendo la línea de pensamiento, les aclara la situación. Parece ser que esto no había quedado muy bien claro. Y muchos que comenzaron a confundirse y a discutir y a polemizar sobre la situación, de manera que Pablo se entera de la situación, que en lugar de darle ánimo a los hermanos, esto les estaba generando un conflicto. Cuando le escribe su segunda epístola, entonces él explica con más lujo de detalle, porque no se lo da con lujo de detalle aquí, pero en la segunda carta, la misma línea de pensamiento, Pablo se lo explica allí. Brevemente vamos a continuar en el próximo, para que usted vea cómo en la línea de pensamiento continúa y Pablo especifica los detalles antes de la venida del Señor. Que los que no toman en cuenta el contexto forman doctrinas equivocadas y contrarias a lo que fue revelado por el Espíritu Santo usando el apóstol Pablo. De inmediato volvemos para notificarle las cosas precisas que van a pasar antes de la venida del Señor.